ser después compartida también por los diferentes medios de comunicación. Entonces, para nuestra primera actividad del curso, según la agenda de nuestra primera actividad se llama Tarea 1, Reconocimiento de Saberes. Esta actividad, como su nombre lo indica, es de reconocimiento, donde vamos nosotros a identificar qué conceptos previos trae el estudiante para el desarrollo de este curso Álgebra Lineal. Es una actividad individual, tiene un peso evaluativo de 25 puntos, inició el 22 de agosto y finaliza el 4 de septiembre. Estamos a 3 días del cierre de nuestra actividad. Gracias. Por lo tanto, se desarrolla este primer CIPAS. ¿Qué es un CIPAS? Es un encuentro que se hace en línea, es un encuentro donde podemos ver, donde se hace una explicación de una actividad o de un concepto, de un tema que se esté trabajando en algún curso. Por lo tanto, se hace el primer CIPAS relacionado a la tarea 1, que es el reconocimiento de saberes. La fecha en que se realiza, pues el 1 de septiembre del presente año. Nuevamente aquí les presento la primera actividad, ¿sí? Que fue la que acabamos de ver en línea y corresponde pues a la tarea inicial o al momento inicial. ¿Por dónde van a encontrar ustedes esa primera actividad para ser desarrollada? En el curso de álgebra lineal van a ir al entorno de evaluación. Allí van a encontrar la actividad denominada Tarea 1, Reconocimiento de Saberes. ¿En qué consiste? Es un quiz donde se evalúan 10 ejercicios. Van a tener un límite de tiempo de 60 minutos, 1 hora, y van a tener 2 intentos para desarrollarla. ¿Cuál es el método de calificación? El método es la calificación más alta. ¿Qué significa eso? Que si en el primer intento ustedes se sacaron 10 puntos y en el segundo intento se sacaron 18 puntos, pues la calificación final que va a quedar de esta actividad corresponde a los 18 puntos, que fue la nota más alta que obtuvieron de esos 2 intentos. Como pueden observar, esta primera actividad vale 25 puntos de la nota final del curso. Uno diría, bueno, no vale mucho. Si la pierdo, pues pueda que no me afecte la nota. Pero ha pasado cuando ya vamos finalizando el periodo académico que hay estudiantes que pierden el curso y les toca hacer un proceso que se llama habilitación porque exactamente les quedan faltando o 25 puntos o 10 puntos porque, digamos, en esta primera actividad, pues no lograron los 25 correspondientes. Entonces, aquí la invitación es a que desde un principio ustedes se fijen la meta de tratar siempre de obtener el máximo puntaje. De esa manera ustedes van a tener muy buen rendimiento académico y pues también va a ser como un reto y un desafío y a la vez un compromiso para ustedes mismos como estudiantes. Asegurarse de que al finalizar de que ustedes contesten las preguntas, pues le den la opción enviar todo y terminar. Entonces aquí como pueden ver en la imagen que les presento, esta sería pues la visualización de cómo aparece ya el cuestionario, el quiz o la tarea 1, como decidan llamar. ¿Qué es importante? Que ustedes cuando vayan a iniciar a resolver esta evaluación, verifiquen que tienen muy buena conexión a Internet y que, por ejemplo, el enunciado o las preguntas visualmente queden correctas, se miren visualmente de una manera correcta. Si ustedes miran, por ejemplo, aquí en esta imagen, dice menos 3,44. Si a ustedes al momento de realizar la evaluación no les aparece esto, sino que les aparece de pronto
signo de pesos, pesos, y no les muestra el número como tal, es porque no les está cargando correctamente la pregunta. Y eso es producto de una baja señal de internet, ¿sí? Que no tienen de pronto una buena conexión. Entonces, sí, por favor, verifiquen que aquí la pregunta, el enunciado, pues quede visualmente correcto. Si no aparece allí, sino que van a aparecer unos símbolos diferentes a los que utilizamos, digámoslo así, en matemáticas, pues es porque el internet no es el adecuado. Como siguiente recomendación, cuando ustedes ya contesten todo, antes de darle la opción enviar y terminar, verifiquen, él les va a enseñar pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, hasta la 10, y les va a mostrar en qué estado se encuentra la pregunta. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes observan en la pregunta 1, dice respuesta guardada, pero en la pregunta 3 dice sin responder aún. Entonces, este también es una alerta que les genera el mismo sistema antes de ustedes enviar, donde ustedes pueden verificar que todas las preguntas fueron previamente contestadas. De igual manera aquí, al lado izquierdo, ustedes pueden ver la navegación del cuestionario y se van a dar cuenta qué preguntas faltan aún por contestar. Eso entonces antes de darle clic en enviar todo y terminar. Ahora sí, entonces pasamos a unos temas generales o conceptos generales sobre los cuales están planteadas algunas de las preguntas de nuestra evaluación. No quiere decir que aquí esté tocando todos los temas, porque pues las preguntas es un banco de preguntas. A ustedes les puede salir una pregunta aleatoria. Eso indica que, por ejemplo, hay 150 preguntas. No quiere decir que les salgan las 150 a ustedes, pero pues sí, de las 150, 10 se toman aleatorias de diferentes temas generales que ustedes ya deben pues tener como presentes. Entonces aquí voy a iniciar como con un proceso de recorderis para aquellas personas que de pronto llevamos ya un tiempito que no hemos estudiado y que pues también se nos han olvidado algunos conceptos previos de matemáticas. El primero de ellos debemos tener presente quiénes son los números naturales, los números enteros, los números racionales, irracionales y los números reales. Entonces recordemos que los números naturales se identifican por esta letra N en mayúscula, así es como normalmente los podemos ver en los libros de consulta, y ellos son los que nos permiten a nosotros contar objetos. ¿Qué significa eso? Si yo cuento un carro, 2 carros, 3 carros, ese número que estoy empleando pues corresponde a un número natural, ¿verdad? No digo menos un carro o menos un cuarto de un carro, ¿no? Digo, es un número natural y este es el que me permite a mí contar. ¿Cómo los podemos identificar? Pues ellos nos van a aparecer desde el 0 en adelante y estos van a ser positivos hasta infinito. Entonces, como pueden ver acá en la imagen que tengo acá al lado derecho, pues veo los números naturales y recuerden que son desde el 0 hasta infinito. ¿Quiénes son nuestros números enteros? Entonces, aquí ya podemos hablar de que los números enteros primero se identifican con la letra Z y segundo, en los números enteros están inmersos los números naturales y su inverso. ¿Qué quiere decir esto? Que en los números enteros vamos a encontrar tanto los números positivos como los números negativos. Recuerden que el inverso de un número pues es el número contrario también en su signo. Es decir, si yo digo menos 3, pues el inverso de menos 3 va a ser 3 positivo. Por eso decimos que aquí en los números enteros encontramos el inverso de los naturales. Seguimos con los números racionales. Entonces los identificamos con la letra Q y ellos son los que nos permiten medir unidades que no son enteras. Enteras como 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando tenemos ya números diferentes a estos números enteros, pues ellos se encuentran entonces en el conjunto de los números naturales. Perdón, de los números racionales.
Los números racionales, entonces los identificamos con la letra Q y recuerden que entonces pues son como los más comunes los números fracciones o las mismas fracciones. Decimos entonces que una fracción pues está conformada por un numerador, la línea de la fracción y un denominador. Entonces sería P sobre Q, tales que P y Q, es decir, los números que estemos colocando en esa fracción, pertenezcan a los números enteros. Entonces podemos colocar tanto números positivos como números negativos. Y algo muy importante que debemos tener presente es que Q, es decir, el valor que vaya en la parte de abajo o nuestro denominador, pues debe ser diferente de 0. Un ejemplo de un número racional podría ser 1/3, 1/4, 2/8. Los números irracionales los identificamos con la letra I. Y son aquellos números que no los podemos expresar como fracciones y tampoco los podemos expresar como números enteros. Es decir, cuando hablamos de números con radicales, por ejemplo, raíz de 64, raíz de 2, ¿sí? Son todos esos números entonces que no los podemos expresar como fracciones ni tampoco entonces como números enteros. Y por último tenemos los números reales en los cuales los identificamos con la letra R y aquí se incluyen todos los números racionales e irracionales. ¿Por qué tocó este tema? Porque visualizando el quiz había una pregunta justamente sobre los números reales. Entonces decía que los números reales se conforman por la sumatoria o por los números racionales e irracionales. Y pues daba la opción si eso era correcto o era incorrecto. Entonces, haciendo esta aclaración con esta imagen, este gráfico, podemos ver que los números reales son el conjunto en el cual se encierran diferentes subconjuntos. Pero estos números reales exactamente están formados, sí, por los números irracionales y por los números racionales. No sé si de pronto tengan alguna pregunta hasta allí, la pueden hacer, pueden activar los micrófonos. ¿No? ¿Ninguna? Continúo entonces. Otro concepto importante que debemos tener presente para poder desarrollar este curso de álgebra es el tema de potenciación. ¿Qué es una potenciación? Entonces recuerden que tenemos una base elevada a un exponente que puede ser un número negativo o puede ser un número positivo, es decir, pues, elevado a un número. Sería entonces ¿a qué conjunto? ¿Cuáles son los positivos y los negativos? A un número entero, ¿verdad? Y el resultado de la base con el exponente, pues vamos a obtener una potencia. Entonces, como pueden ver acá en el ejemplo, decimos que 5 elevado a la 4. 5 va a ser nuestra base, 4 va a ser nuestro exponente. Y esto nos indica que cuando vemos, por ejemplo, 5 elevado a la 4, no es que vamos a multiplicar 5 por 4, porque esto nos daría 20. No, vamos a multiplicar 4 veces el 5, es decir, 5 por 5 por 5 y por 5. Ese número llamado base se va a multiplicar la cantidad de veces que nos indica el exponente. Podemos entonces ver acá las propiedades de la potenciación. Este material yo se los voy a compartir a los correos, ya que la primera actividad no tiene foro, entonces se los voy a compartir a los correos. La primera propiedad nos dice a elevada a la 0 es igual a 1. Es decir, todo número elevado a la 0 va a tener como resultado 1. La siguiente propiedad nos dice a elevado a la 1. Es decir, cualquier número elevado a la 1 pues va a ser el mismo número. La siguiente propiedad nos dice
a elevado a la n por a elevado a la m. Como tenemos la misma base, que es a, se van a sumar nuestros exponentes. La siguiente propiedad nos indica a elevado a la n sobre a elevado a la m. Aquí ya tenemos una división o un cociente donde podemos ver que la base es igual. Por lo tanto, en la división vamos a hacer es una resta de exponentes. Miren que no se hace como tal la división, que es la operación original, digámoslo así, sino que como tenemos una división o una fracción, lo que hacemos es restar el exponente. Luego seguimos con la siguiente propiedad, a por b, entre paréntesis, elevado a la n. ¿Qué nos indica esto? Pues que este exponente afecta tanto al elemento A como al elemento B. Y eso es igual a decir el primer elemento, que sería A elevado a la n, por el segundo elemento, que es B elevado a la n. Aquí podemos decir que se hace una distribución de este exponente a cada uno de los elementos. De igual manera pasará cuando tenemos una fracción o un número racional A sobre B elevados entre paréntesis a un exponente. Este exponente afecta tanto al número de arriba, que es el numerador, como al número de abajo, que sería el denominador. Seguido tenemos la propiedad de A elevado a la n, que a su vez está elevado a la m. Es decir, tenemos una potencia de una potencia. Cuando encontremos un ejemplo así, lo que hacemos es multiplicar las potencias y dejamos la misma base. Seguido tenemos entonces la propiedad de raíz de m, ¿de quién? De a elevado a la n. Y esto es equivalente a decir que dejamos la misma base y el exponente se nos vuelve una fracción. ¿De quién? De n sobre m. Seguido tenemos la propiedad de a elevado a la n, a la menos n, perdón. Entonces miren que aquí podemos encontrar un exponente negativo. Por eso les hablaba que en la potenciación n, es decir, nuestro exponente puede ser tanto positivo como negativo. Sería entonces negativo y lo que vamos a hacer es convertir ese exponente negativo de manera positiva, quedándonos 1 sobre a elevado a la n. Y como siguiente propiedad tenemos a, cuando sea una fracción, a sobre b, perdón, elevado a la menos n, es igual, mire que aquí invertimos nuestra fracción, ¿sí? Entonces la posición de b, que estaba abajo, va a pasar arriba a volverse el numerador, y a, quien era el numerador, pues va a pasar abajo a volverse el denominador. De esta manera nuestro exponente va a quedar positivo. Y como por última propiedad, cuando hablamos de sumas y restas de una potencia, entonces aquí podemos decir que a más o menos b elevado a la n es diferente, ¿sí?, a decir a elevado a la n más o menos, dependiendo de nuestro ejercicio, de b elevado a la n. Entonces, como podemos ver al frente de cada propiedad, hay un ejemplo de cómo quedaría cada una de ellas. Así como hablamos de la potenciación, también tenemos la radicación o los mismos números radicales. Dentro de ellos también tenemos unas propiedades. Miren que la radicación es lo inverso a la potenciación, ¿sí? ¿Por qué decimos que lo inverso? Entonces, si vemos, por ejemplo, acá, este ejemplo, raíz de 3 de 8. 3 va a ser nuestro índice del radical o índice de la raíz. El radicando, pues, es el número que está dentro de la raíz.
Y el resultado, pues, es lo que vamos a llamar nosotros como raíz. ¿Por qué decimos que es lo inverso a la potenciación? Porque en potenciación estos valores ocupan un valor o ocupan una posición diferente. Si a mí en el radical el 2 fue el resultado, en la potencia se convierte en la base. Si en un radical el 3 es el índice, en la potenciación el 3 se convierte en el exponente. Si en un radical el 8 es el número radicando sobre el cual yo debo pues hacer la operación, en la potenciación este sería mi resultado o potencia. Entonces acá vemos también unas propiedades de la radicación. Otro tema que está muy común en la evaluación final son las ecuaciones lineales. Álgebra lineal, ustedes van a tener que desarrollar ecuaciones lineales 2×2, 3×3, ¿sí? De diferentes, con diferentes variables, de 2 variables, 3 variables, un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones o de 3 ecuaciones. Pero, ¿qué es una ecuación lineal? Entonces, recuerden que llamamos ecuación lineal, en este caso sería de primer grado, porque como podemos visualizar en los ejemplos, todas están elevadas a una misma potencia o a un mismo exponente que sería 1. Cuando ya, por ejemplo, trabajamos ecuaciones donde decimos 2x elevado a la 2, ya aquí tenemos unas ecuaciones lineales de segundo grado. Entonces, para nuestro quiz están apareciendo preguntas muy similares a estas ecuaciones lineales de primer grado o ecuaciones lineales 2×2 sencillas. Entonces, en una ecuación lineal podemos nosotros encontrar una variable, 2 variables o 3 variables, dependiendo del tipo de ecuación. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo 1, yo les estoy presentando la siguiente ecuación. 4x más 3 igual a 21 menos 2x. Si observamos, solamente estamos trabajando una variable que sería x. Y es el valor que nosotros debemos encontrar. ¿Cuánto vale x? Entonces, aquí lo que nosotros debemos hacer, lo correcto es, en este sistema de ecuación, es ubicar los términos semejantes, es decir, los mismos valores, las mismas variables, en un mismo lado de la igualdad. Si ustedes observan aquí decimos 4x más 3 igual y después del igual tenemos una variable. Miren que antes del igual tengo a 4x y después del igual tengo a menos 2x. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar las variables en un mismo lado, preferiblemente antes del igual, porque pues es la variable que nosotros deseamos conocer, cuál es el valor que ella tiene. Por lo tanto, entonces acá en nuestro ejemplo colocamos 4x más 2x. ¿Por qué más 2x? Si en el ejemplo me dice menos 2x. Se hace el cambio de signo. Miren que de negativo pasa a ser positivo ese 2x. Se hace el cambio de signo porque hay un movimiento de esta variable en la posición y pasa a antes del igual. Al pasar al otro lado, como comúnmente lo decimos, este pasaría entonces con el signo contrario. Si lo tenemos negativo menos 2x, pues va a pasar de manera positiva antes del igual. Por eso colocamos aquí 4x más 2x. ¿Igual a quién? 21, miren que 21 no cambia su signo porque él ya estaba después del igual. 21 menos 3. ¿Por qué menos 3? 3 en nuestro ejemplo original estaba de manera positiva antes del igual. Como este también se mueve su posición a ubicarse después del igual,
va a pasar con signo contrario. Si estaba positivo, va a pasar a ser negativo. Por lo tanto, nos quedaría 21 menos 3, perdón. Tenemos entonces 4x más 2x. Mire que son términos semejantes, porque tienen la misma variable. Ambas variables, es decir, x, están elevadas a una misma potencia que sería 1. Podemos entonces hacer la operación de suma, ¿sí?, de estos términos semejantes. Entonces sumamos 4x más 2x. Esto nos da como resultado 6x. Igual a 21 menos 3, pues nos daría 18. Luego podemos observar que a la variable x la acompaña el número 6. Esta variable, recuerden que es la que nosotros necesitamos despejar. Esta variable x. Como el 6 lo está acompañando aquí a la x, aquí hay una multiplicación de 6 por esta x. Al despejarla, voy a enviar este 6 después de el igual, pero como está multiplicando, va a pasar a dividir, quedándome de la siguiente manera. X es igual a 18 sobre 6. Y miren que esto se me convirtió en una fracción o en un número racional, 18 sobre 6. Aquí el número racional, recuerden que es una división, 18 dividido 6. Y esto me daría como resultado final x es igual a 3. Ese es el valor que encontré correspondiente a x. No sé si allí tengan alguna pregunta. ¿No? Buenas tardes. Por mi Buenas parte no, tardes, Hernán. señora. Listo, vale. Entonces continúo. Muchas gracias. Voy con el siguiente ejemplo, muy similar al que aparece en una de las preguntas del quiz. Miren que aquí tenemos ya una multiplicación. ¿De quién? De 2 por todo lo que está entre paréntesis. X más 1 es lo que está acá entre paréntesis. Menos 3 y nuevamente hay un paréntesis. Entonces, esto me indica que hay una multiplicación aquí. ¿De quién? De este 3 por el X menos 2. Igual a X menos 6. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar estos elementos. 2 por X nos va a dar 2X más 2 por 1 nos va a dar 2. Y miren que aquí vamos resolviendo y vamos eliminando de cierta manera estos paréntesis que están en mi ejercicio. Menos, bajamos este menos 3x, menos 3x. ¿De dónde sale ese 3x? De multiplicar 3 por x. Más 6. ¿De dónde sale ese más 6? Entonces miren que aquí estamos aplicando ley de signos también de multiplicación. ¿Entre quién? Entre el menos que está antes del 3 y el menos 2. Entonces, ese menos con el menos, entonces nos daría menos por menos, nos daría más. ¿Por qué más 6? Pues 3 por 2 nos daría 6. Igual a x menos 6. Entonces, miren que aquí ya hemos eliminado esas operaciones que están entre paréntesis y ya tenemos de una manera más sencilla nuestra ecuación. Hacemos lo mismo, ubicamos todos los términos semejantes a un solo lugar de la igualdad y los demás elementos después del igual. Entonces, 2x nos queda tal cual, positivo, no cambia su signo. Menos 3x queda igual, no cambia su signo. Menos x, ¿por qué menos x? Miren que aquí después del igual teníamos a x positivo, pero al pasarlo a antes del igual, nos va a cambiar su signo y va a quedar negativo. Por eso colocamos menos x. Igual a menos 6, ¿sí? El menos 6 sigue igual. Menos 2. Miren que aquí teníamos al 2 positivo, este pasa a ser negativo. Menos 6
es este 6 que lo teníamos acá positivo y pasa al otro lado a ser negativo. Entonces, a lo último nos queda lo siguiente, 2x menos 3x menos x igual a menos 6 menos 2 menos 6. Nuevamente, como tenemos términos semejantes, todos elevados a una misma potencia, pues podemos hacer las operaciones correspondientes, sean de suma o resta. Tenemos entonces 2x menos 3, x menos x. Si yo les digo 2 menos 3, esto me daría menos 1, ¿sí? Miren que 2 le estoy quitando menos 3, le estoy quitando 3, perdón. 2 es más pequeño que 3, por lo tanto el resultado va a quedar negativo, como decir una deuda. Ejemplo, si yo tengo 2 celulares y estoy restándole 3 celulares, antes quedo necesitando 1, porque no compensa, 2 es más pequeño que el menos 3. Entonces me daría menos 1, x menos x. Miren que aquí esta x, no vemos un número, pero ya nosotros conocemos que el elemento que lo acompaña, el valor es un 1. Entonces me daría menos x, pues aquí ya haría entonces una suma. Menos 1 me daría menos 2x. Se suman estos valores y quedan negativos. Por eso decimos menos 2x. Igual, aquí me disculpan que quedó con doble negativo, igual a menos 14. ¿Por qué menos 14? Entonces, menos 6, menos 2, menos 6. Entonces, menos 6, menos 2. Hacemos una suma de estos valores, 6 más 2 nos daría 8 y el resultado va a quedar negativo. Eso es lo que nos indica la ley de signos de suma. Menos 8 más 6, ¿sí? Porque no he terminado de hacer la suma. Menos 8 más 6 me daría menos 14. Por lo tanto, el resultado final sería menos 2x igual a menos 14. Nuevamente, este menos 2x que acompaña, este menos 2 que me acompaña aquí la x, lo voy a pasar al otro lado a dividir. De esa manera voy a despejar a x, quedándome menos 14 sobre menos 2. Como ambos son negativos, ¿sí? En esta fracción tengo menos por menos, o sea que su resultado me va a dar positivo. Ley de signos de multiplicación, menos por menos me daría más. Y 14 dividido 2 me daría 7. Ese sería el valor de x. Y en el siguiente ejemplo, muy similar también a como está apareciendo en el quiz, nos dice, si en un triángulo rectángulo la hipotenusa mide raíz de 25 centímetros, el cateto opuesto mide 3 centímetros, ¿cuánto mide el cateto adyacente? Entonces, recordemos la fórmula de teorema de Pitágoras, que nos dice que C, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a al cuadrado más b al cuadrado, es decir, más cateto adyacente al cuadrado o cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. ¿Qué valores nos están dando en nuestro ejemplo? Entonces nos dicen raíz de 25, es decir, la hipotenusa. Ya nos dan el valor o lo que mide la hipotenusa. Y nos están diciendo que el cateto opuesto mide 3 centímetros. Entonces yo aquí he definido como cateto opuesto a A vale 3 centímetros. Necesito encontrar cuánto vale, pues el cateto adyacente. Es decir, a B necesito encontrar cuál es el valor de B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar o vamos a reemplazar los valores con lo que ya tenemos. Entonces voy a encontrar a B y tengo ya el valor de la hipotenusa, que son 25 centímetros, menos 9 centímetros. Pero ¿de dónde sale ese 9 centímetros? Entonces miren que cogí el valor de C, que es la hipotenusa, que es lo que me dan, y le estoy restando
el valor del cateto opuesto que me dan, pero no se lo resto con los 3 centímetros, sino que lo resto a como equivale ya en forma de potencia. Miren que en la fórmula me dice que a elevado al cuadrado, entonces sería 3 elevado a la 2. Y 3 elevado a la 2, pues es 3 por 3 es igual a 9. Estoy convirtiendo todos los elementos a una misma unidad de medida, digámoslo así. Tengo entonces 25 centímetros menos 9 centímetros en esta resta, entonces me daría 16. Raíz de 16. ¿Y cuánto es la raíz de 16? 4. Entonces miren que aquí ya encontré lo que mide el cateto adyacente, que sería 4 centímetros. ¿Hasta allí tienen de pronto alguna pregunta? No, señora. ¿No? Bueno. Ahora entonces acá para que ustedes lo puedan desarrollar. Si yo digo 4x es igual a 28, ¿cuánto puede valer x? ¿Cuánto creen ustedes que valdría x para que me diera un resultado de 28? ¿Cuánto les daría? Entonces, allí podríamos despejar a x. Miren que ese 4 que lo está acompañando lo pasaríamos al otro lado a dividir. Me quedaría 28 sobre 4. ¿Cuánto me daría esto de resultado? ¿Cuánto creen ustedes? 7, ¿verdad? Porque 7 por 4 me daría 28. Entonces yo aquí les he querido dejar como estos ejemplos para que ustedes los puedan desarrollar y de esa manera pues ver si fue clara la explicación en cuanto a lo que son ecuaciones lineales. Entonces, si gustan, las pueden copiar, las resuelven y les doy unos 3 minutos, puede ser, para que me indiquen cuáles son las respuestas de cada una de ellas. Bueno, señora. ¿Listo? ¿Cómo van con la solución? Me falta solo el último a mí. Listo. Ana María, ¿cómo vas con la solución? Jamerson.
¿Cómo vas con la solución? Me faltan dos, profe. Listo, vale. Y Cisben Suaza, no sé cuál será tu nombre. No, me lo rechazaron. Hola, tutora. Hola, ¿cómo vas? ¿Cuál es tu nombre? Mergy Ortiz, lo que pasa es que estoy trabajando y la verdad no los hice. Ah, Estoy ok, atendiendo tranquila, no público. importa. Vale. Desde que logres estar pues, pendiente de la explicación, no hay ningún problema, ¿listo? Bueno, señora, Igual muchas gracias. este CIPAS pues está siendo grabado y yo después les estaré compartiendo a los correos un enlace de grabación para que lo puedan ver nuevamente. Ah, bueno, señora, sí, yo ya hice el cuestionario. Listo, perfecto. ¿Cuánto te sacaste? 25. Wow, muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muy Buenas bien. tardes con Felipe. Mira, lo que pasa es que hasta ahorita logré conectarme porque estaba aquí en el trabajo, pero pues sí, el link para poder ver el video. Listo, claro que sí. Yo apenas finalizo, entonces les estaré compartiendo, lo estaré subiendo a YouTube y luego les estaré compartiendo el enlace para que lo puedan visualizar nuevamente. Ay, muchas gracias, muy amable. Bueno, con gusto. Listo, entonces, ¿cuánto les dio de resultado? En la segunda, menos 6x igual a 42. 7 a mí. 7, sí, muy bien. 7 por menos 6 nos daría 42. ¿7 negativo o 7 positivo? 7 positivo. Bueno, aquí tendríamos entonces que revisar porque nos daría 7 negativo. Ya que si lo colocamos positivo, y yo coloco menos 6 por 7, ¿sí? Reemplazo a x por ese 7 positivo, me daría 42. Pero si hago la operación de ley de signos, el menos del 6 con el positivo del 7 me daría menos por más, me daría menos. Y mira que la respuesta es positiva, no es negativa. No me están diciendo menos 42, sino me están diciendo es positivo 42. Entonces, aquí el 7 debería ser negativo para que al decir menos 6 por menos 7, ese menos por menos me dé más, que es como está el valor de la respuesta. Pero muy bien, la encontraste muy bien. En la siguiente, 3y más 6 igual a menos 30. ¿Cuánto les dio y? Yo le envié a mi pero yo lo puedo. ¿A dónde? ¿Ya la cual? A Neki. Ah, no, Neki no puedo. ¿No? A la vivienda. En el número de celular, ¿estás tú? No, Ok. Bueno, A mí me dio 2. 12, positivo o negativo. Sí, eso le quería preguntar porque, por ejemplo, en el anterior le quería preguntar que pues al Bueno, a mí pasar me el da menos 8. 6 a dividir, entonces o sea, seguiría siendo menos 6, no cambiaría el signo al pasar al otro lado No, del no va igual. a cambiar porque aquí la operación primaria que estamos haciendo es de multiplicar a dividir. Entonces no me va a Ok. cambiar, no me va a cambiar el signo porque la primera operación que estoy haciendo es la división. Entonces él va a pasar con el mismo signo que tiene. Ok, o sea que entonces sería menos 12, ¿sí? Sí, señor, muy bien, menos 12. Perfecto, Ok, ya entiendo. listo. Y la siguiente, ¿cuánto les dio? Esa sí no la he hecho No todavía. la ha finalizado. Bueno, entonces, no sé si de pronto algún otro compañero ya la haya resuelto. Entonces voy a continuar y pues ya quedaría como un compromiso para ustedes para que refuercen la temática. Ah, sí me gustó la clase. Paso entonces al tema de radicales. Entonces miren que los radicales son las mismas fracciones.
Aquí, por favor, cerramos los micrófonos, les agradezco. Aquí decime que la podemos colaborar. Está bonito. Listo. Por favor, cerramos el micrófono. Ya, mi compañera. Ya lo silenciamos. Listo, entonces vamos con las operaciones que se pueden hacer en los radicales. Podemos hacer sumas o restas, multiplicación o división. Cuando hablamos de sumas o restas, entonces tenemos dos clases de sumas o restas. La primera de ellas es como la más fácil, que es cuando podemos, en el ejemplo que yo les estoy colocando aquí, por ejemplo, decimos 6 tercios más 4 tercios. Miren que el número de abajo es el mismo, 3, 3. Aquí podemos entonces estar haciendo una suma de fracciones homogéneas. Así es como se llama. Decimos homogéneas porque el denominador, que es el número que está debajo de la rayita, del símbolo que me representa a mí la fracción, pues es igual. Cuando sucede esto, entonces, en el resultado, dejamos el mismo número que está en el denominador, es decir, el 3. No vamos a sumar 3 más 3, no. Como es el mismo denominador, pues lo dejamos igual en el resultado. Y solamente vamos a sumar los valores de arriba, que son los numeradores. 6 más 4 nos daría 10 y esa sería nuestra respuesta. Esto cuando tenemos sumas homogéneas, pero cuando tenemos sumas o restas cuyo denominador, que es el número de abajo, que son diferentes, miren que por ejemplo aquí les estoy colocando un séptimo más 5 octavos. Miren que el 7 ya es diferente al 8. Entonces vamos a hacer un proceso diferente. Hay un método que es muy común, que es muy práctico y se llama carita feliz o método cruzado, método mariposa. Algunos, bueno, diferentes nombres lo llaman, les colocan diferentes nombres. Pero ¿en qué consiste? Se hace una multiplicación en cruz. ¿De quién? Del primer valor, que sería 1 por 8, que es lo que estoy colocando acá, 1 por 8. Estoy haciendo una multiplicación así en cruz. Más, ¿por qué más? Pues porque la operación que se está realizando es una suma. ¿Más quién? Más nuevamente una multiplicación en cruz de 7 por 5, entonces 7 por 5. Eso es lo que va arriba. ¿Y qué va debajo? La multiplicación de los dos denominadores, que sería 7 por 8. Resolvemos. También tenemos acá presentes la ley de signos cuando nos den ejercicios negativos o positivos. Entonces resolvemos 1 por 8, 8, más 7 por 5, 35. ¿Sobre quién? 7 por 8, 56. Y luego hacemos la operación que está en la parte de arriba. 8 más 35 nos daría 43 sobre 56. Es decir, 43 56avos. Miren que aquí, como les dije, hago una multiplicación como en cruz, 1 por 8 y 7 por 5. Y lo mismo lo hacemos en caso de que sea una resta, ¿sí? Multiplicamos 7 por 12 menos, ¿por qué menos? Porque la operación que nos dan es una resta. ¿Menos quién? 8 por 5. Entonces hacemos la operación. Y debajo, ¿quién va? La multiplicación de los dos denominadores, que sería 8 por 12. Entonces, 7 por 12 me daría 84. Menos 8 por 5 me daría 40. Igual a 8 por 12 me daría 96. Hacemos entonces la resta. 84 más menos 40, perdón, me daría 44 sobre 96. Miren que aquí en ambos son números pares, el resultado que me da, ¿sí? El 4, el 6. Por lo tanto, yo puedo hacer un proceso que se llama simplificación, es decir, reducir esta fracción a su máxima expresión, perdón, a su mínima expresión.
Entonces, yo aquí a 44 le voy a dividir por 2 o le voy a sacar mitad, como uno normalmente dice. Mitad de 44 pues va a ser 22, mitad de 46 va a ser 48. Puedo seguir sacando mitad o puedo seguir simplificando. En este caso, como ambos son números par, pues puedo hallar o puedo dividir tanto arriba y abajo por un mismo número que sería el 2, es decir, saco mitad. Mitad de 22, 11, mitad de 48, 24. Y hasta aquí llegaría ya mi ejemplo. ¿Por qué? Porque miren que arriba me dio un número impar y abajo me dio un número par. Entonces, no puedo sacar ya mitad, porque pues arriba me daría un valor no entero, sino un valor decimal. Y no podría sacar tampoco tercera, ni quinta, ni séptima, entonces quedaría allí ya mi ejercicio. En cuanto a la multiplicación, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, 3 quintos por 7 unavo. Esto nos daría, entonces, en la multiplicación la hacemos de manera directa, no cruzada, sino que multiplicamos de frente, de manera directa. 3 por 7 nos daría 21 y 5 por 1 nos daría 5. Ahora, en caso de que, digamos, los dos elementos que nos den sean negativos, menos 6 tercios por menos 7 novenos. Recordemos que la multiplicación se hace directa, es decir, 6 por 7, 42 y 3 por 9, 27. Como ambos son negativos y lo que estamos haciendo es una multiplicación, entonces aquí vamos a aplicar ley de signos de multiplicación. Menos por este menos, pues nos va a dar más, es decir, que el resultado va a ser positivo. Por eso colocamos 46 27avos. Y esta también es una fracción que nosotros, en este caso, le podemos hallar tercera. Es decir, 27 lo dividimos entre 3 y nos daría 9 y 42 dividido en 3 nos daría 14. Una fracción que le podemos sacar tercera a ambos elementos, numerador y denominador. En la división, entonces, hay diferentes métodos para hacer la división. Ese es como el más fácil o el más fácil, digámoslo así, que es multiplicar en cruz. ¿Sí? Entonces, como vemos acá, 2 por 4 y 3 por 3. Miren que yo en ningún momento divido. Yo no estoy dividiendo o haciendo como tal la división de 2 tercios, dividiéndolo sobre algo, ¿no? En la división podemos aplicar este método que es multiplicación cruzada o podemos hacer la multiplicación de internos y externos o como comúnmente se dice ley de oreja, ¿sí? En ella también. O podemos hacer otro método, pero entonces vamos a llegar a la misma, pues debemos llegar al mismo resultado. Entonces, ¿qué va a hacer? En este caso, en la división nos daría 2 por 4 sobre 3 por 3. 2 por 4 nos daría 8 y 3 por 3 nos daría 9, es decir, 8 novenos. Acá yo les estoy colocando un ejemplo muy similar también a como les está apareciendo a ustedes en las evaluaciones de, si vemos, son como una operación combinada, podemos decirlo así. Tengo 4 sextos más 2 octavos sobre 4 sextos. Entonces miren que en la parte de arriba, en el numerador, tengo una suma de fracciones que a su vez estoy haciendo una división, ¿sí? En 4 sextos. Entonces, ¿qué es lo que primero debo resolver? Pues la suma que aparece arriba en el numerador. Y recuerden que esa suma la puedo hacer con el método carita feliz o método mariposa, como ustedes lo llamen. Entonces multiplicaríamos 4 por 8 más 6 por 2 sobre 6 por 8. 4 por 8 nos daría 32 más 6 por 2 nos daría 12 y abajo nos daría 6 por 8, 48. 32 más 12 nos daría 44 sobre 48. Y todo esto va sobre 4 sextos. Miren que abajo yo he dejado igual el denominador.
porque no tengo una operación que realizar aquí con el denominador. Entonces, miren que aquí en el resultado obtuve 44 sobre 48 dividido o sobre 4/6. Entonces, miren que aquí, pues no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos en el colegio que el profesor hacía como unas rayitas y eso quedaba como una especie de oreja, que era lo que nosotros decíamos, hacemos ley de oreja. Entonces, como es una división, recuerden que la división entonces la podemos hacer cruzada o así como ley de oreja. ¿Qué hacemos entonces si fuera ley de oreja? Pues multiplicamos el 44 por el 6, ¿sí? Hacemos esta multiplicación de externos y nos daría 44 por 6, nos daría 264. Sobre la multiplicación de los internos. ¿Quiénes son los internos? Pues 48 por 4. Y esto nos daría 172. O, digamos, si yo colocara esto, así como está acá arriba, con este método cruzado, ¿sí? 44 y acá dividido los 4/6. Me disculpan que coloque dividido y no coloque el símbolo de la división que sería acá. Entonces, si yo digo 44 sobre 48, 44 48avos, perdón, dividido 4/6, miren que esto que yo escribí acá es lo mismo que estoy colocando acá en el ejemplo. Son maneras diferentes de representar la división. La podemos representar así o la podemos representar así como está acá. En ambas vamos a hacer la misma operación. Entonces, si yo la presento así, voy a multiplicar en cruz 44 por 6 sobre, ¿sí? Entonces me daría 44 por 6 y abajo entonces me quedaría 48 por 4, porque recuerden que en la división hago una multiplicación cruzada y pues esto va a dar el mismo resultado, o esto que yo estoy diciendo aquí, 44 por 6 sobre 44 por 8, pues es lo mismo que si yo hiciera acá la ley de oreja. El resultado pues va a ser 264 sobre 172. ¿Puedo simplificar la fracción? Sí, porque en ambos lados, tanto arriba como abajo, miren que el resultado obtenido pues es un número par. Entonces puedo hacer una simplificación hasta, me quedaría 132 sobre 86. Nuevamente puedo simplificar, es decir, sacar mitad, dividir en 2. Cuando decimos sacar mitad, pues es que estamos dividiendo entre 2. Y esto nos daría como resultado 66/43avos. Eso sería en cuanto a las sumas, restas, multiplicación o división. No sé si de pronto tienen alguna pregunta hasta allí. O si voy muy rápido, me dicen. No, señora. No, bueno. Entonces pasaría, pues yo aquí les había dejado estos ejercicios, pero por el tiempo veo que no me va a alcanzar. Entonces, si ustedes gustan, pues los pueden copiar y los pueden resolver. No es obligatorio, o si desean, pues pasamos a al siguiente tema, a contextualizar el siguiente tema. Ya creo que es la última, sí. Ya para finalizar, y esto ya es como para también iniciarlos un poco a la primera actividad que vamos, bueno, la primera no, a la siguiente actividad que vamos a desarrollar, es vectores y magnitud o medidas de estos vectores. Entonces,
Nuestra siguiente actividad, no sé si ustedes de pronto ya han visto un poco más la agenda, dice vectores, matrices y determinantes. Acá queremos darles a conocer en esta primera actividad del quiz vectores de manera más sencilla, vectores en R2, es decir, que tienen dos coordenadas. Cuando decimos R2 es porque estamos solamente hablando con coordenadas X y Y. Cuando decimos vectores R3 es porque ya estamos hablando de tres coordenadas que serían X, Y y Z. Nosotros vamos a ver más adelante y vamos a trabajar, son vectores R3. Todo de aquí en adelante lo vamos a trabajar con vectores R3. Entonces, yo les quiero hablar un poco acerca de la suma de vectores y magnitud, que es como también las preguntas más frecuentes que les están saliendo en el quiz. Sumas de vectores. Entonces, recordemos que un vector pues está conformado por dos coordenadas. Un vector es un punto en el plano cartesiano. Si yo les digo, por ejemplo, el punto 4,5 en plano cartesiano, entonces estoy hablando de dos puntos, ¿sí? Estoy diciendo 4, que es un punto, un eje, una coordenada, y el 5, que también pues hace parte de otra coordenada. La primera pues haría parte de la coordenada X, ¿sí? Y la segunda pues sería de la coordenada Y. Entonces, un vector pues está conformado por dos coordenadas. La suma de vectores me indica que voy a obtener un nuevo vector con unas nuevas coordenadas, es decir, un nuevo punto. ¿Cómo se hace la suma de estos vectores? Entonces, si yo digo, por ejemplo, aquí el vector M, miren que yo aquí la simbología del vector lo representamos con una flecha arriba. Siempre vamos a encontrar el vector, digamos, vector U, vector P, la letra que sea, va a aparecer con una flecha hacia arriba. Eso me indica que ese elemento es un vector. Entonces, yo digo aquí el vector M es igual a 5,3. Esas son las coordenadas. Si yo, por ejemplo, hago el plano cartesiano, ¿se acuerdan que en el colegio nos hacían como una especie de cruz y ubicábamos los puntos? Esos son los vectores. Entonces, tengo ese vector 5,3 y tengo el vector P equivalente a menos 1,3. La suma de estos vectores serían entonces, voy a sumar a este 5, que es el que está en la coordenada X, lo voy a sumar con este menos 1, que es el correspondiente también a mi coordenada X. Entonces, 5 más menos 1, pues como tengo más, menos, ¿sí? 5 más menos 1, pues entonces no haría como tal una suma, sino que sería una resta. ¿Por qué? Porque la ley de signos me dice más, menos, en suma, resta, se restan los valores y va a quedar el resultado del signo que esté más grande. Entonces, ¿quién es más grande? Pues el 5 es más grande que el menos 1. Y como el 5 es positivo, por lo tanto, el valor me da positivo. Entonces, 5 más menos 1 me daría 4 positivo. Ese sería el resultado de esa sumatoria de ese vector, de esa primera coordenada X. Ahora voy a sumar a 3 más 3. ¿Por qué? Porque 3 está en la coordenada Y, en la posición Y, y aquí este 3 del punto P también está en la coordenada Y. Entonces, 3 más 3 me daría 6. Ese sería entonces el producto de esa suma de vectores. Les pregunto entonces acá, bueno, este está con R3, voy a eliminar este de acá. Les pregunto, ¿cuánto daría este siguiente vector si tengo el vector M menos 1,3 y el vector P menos 1, menos 2? Entonces, ¿cuánto daría el vector Z? Es decir, ese nuevo vector, la suma de los anteriores. Entonces, voy a sumar este menos 1 con este menos 1. Entonces, menos 1 más menos 1, ¿cuánto daría? Menos 2. Muy bien, menos 2, esa sería nuestra primera coordenada. Y la siguiente, 3
más menos 2, ¿cuánto nos daría? 1. 1, perfecto. 1 positivo, ¿por qué? Porque pues es mayor el 3 que el menos 2, es más grande. Entonces, este sería nuestro resultado final. Eso en cuanto a sumas de vectores. Ahora hablamos de la magnitud o longitud del vector. Entonces decimos que la magnitud o longitud es la distancia que tiene ese vector desde el punto inicial hasta el punto final. Y esta magnitud nosotros la vamos a identificar con estas barritas. Y dentro de las barritas pues va a estar la letra del vector al cual nosotros estemos trabajando. ¿Sí? Puede ser la letra, cualquier letra desde que sea en minúscula. Nunca vamos a trabajar con letras mayúsculas porque en matemáticas cuando hablamos así mayúsculas es porque estamos refiriéndonos a conjuntos. Entonces aquí la magnitud la vamos a identificar como entre esas barritas. Y la magnitud es igual a la raíz ¿de quién? De la primera coordenada al cuadrado más la siguiente coordenada al cuadrado. Esto para un vector R2. Entonces, si yo tengo este vector, vector Z, equivalente a menos 1,4, su magnitud, entonces sería, ¿quién es? Ah, pues sería el primer valor, que sería menos 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto sería igual a ¿cuánto? Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto nos daría? Entonces, miren que aquí tenemos una potenciación, lo que les explicaba al principio. Entonces, menos 1 al cuadrado, ¿cuánto nos daría eso? Menos 1. 1 positivo. 1 positivo, muy bien. Porque menos 1 al cuadrado quiere decir que 2 veces vamos a multiplicar ese menos 1 y nos daría pues 1 positivo. Ahora, 4 al cuadrado, ¿cuánto nos daría? 4 por 4, 16. Muy bien. Y entonces hacemos ahora la operación interna que hay, que es 1 más 16. Y esto sería raíz de 17. ¿Sí? Ese sería nuestro resultado final. Raíz de 17. A ustedes se les puede presentar así en la evaluación, raíz de 17, y pues esa sería la respuesta correcta. Y la siguiente, entonces, ¿cómo nos daría? 7 al cuadrado, ¿cuánto sería? 7 al cuadrado, es decir, que vamos a multiplicar 2 veces el 7. Es decir, 7 por 7 nos daría 49. 49. Muy bien. Más menos 2 al cuadrado, es decir, menos 2 por menos 2, porque ahí lo estaríamos multiplicando 2 veces. Y esto nos daría 4 positivo. 4 positivo. Perfecto. Y 49 más 44, esto nos da 53. muy bien, raíz de 53. Ese sería nuestro resultado final. Y de esa manera, entonces, pues estaríamos encontrando la magnitud o longitud. Si digamos aquí, raíz de 53, pues nos da un número entero, ¿sí? Digamos, por ejemplo, que no nos hubiera dado 53, sino 84. Pues decimos que raíz de 84 es 8 por 8. Perdón, de 64 sería 8 por 8, ¿cierto? Pero como en este caso no nos da un número entero, sino que nos daría un número decimal, la dejamos preferiblemente así, reflejada en forma de raíz o de radical. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta allí, muchachos. Yo Eso no, sería, señora. bueno, eso sería por el momento, ese sería nuestro CIPAS. Yo les voy a compartir en este momento. Vamos a ver si aquí me deja ver el chat. No me deja ver chat.
Sí, no, no aparece chat. No aparece chat. Listo. Yo les iba a compartir el enlace de asistencia, pero no me lo deja ver. Igual Teams me descarga una asistencia, entonces pues ya esa sería la evidencia de este encuentro. Voy a detener la grabación.